esto ya es algo muy concreto. Por ejemplo, aquí se dice desarrollo biológico, pero no hay un ejemplo del desarrollo biológico. Aquí dice desarrollo cognitivo, pero no hay algo tan específico como en el aspecto cognitivo, algo tan específico como es la enseñanza del lenguaje y la comunicación. Creo que se refiere a tanto cognitivo como social, entonces sí. Podríamos quitar enseñanza del lenguaje. Comunicación podemos todavía dejarlo porque no creo que sea tan determinante como enseñanza, que ya implica algo de educación, un proceso educativo, y luego lenguaje, pues también, para que no te metas en la bronca de, y si el niño es tarahumara, ¿qué tipo de lenguaje es el que estoy obligada a enseñar? A lo mejor quitando enseñanza del lenguaje. Miren, ¿qué les parece si dejamos, qué les parece si ponemos una nota con lo que estamos observando para llevarnos la tarea, meterlo, darle vuelta, buscarlo en función de lo que traemos, de la propuesta que usted formuló, y ver si es posible replantearlo en esos términos, sea aquí o en otra parte, o topado, o concatenado, pero precisamente para evitar que se pueda entender en ese sentido de que todas las instituciones, todos los centros de atención y prestadores de servicios tendrían que estar obligados a conocer no solamente el Rarámuri en este caso, puede ser el PIMA, y es más, en Ciudad Juárez tenemos... Y las discapacidades, sobre todo, que ahí sí te metes en... Ahora, ¿qué actitudes? Yo soy el maestro o la maestra y tengo 15 niños y tengo un niño o dos niños ahí con cierta discapacidad o Rarámuri, etc. ¿Cuál debe ser mi conducta? ¿Qué espera la ley que sea mi conducta como maestro o maestra para esos niños? No puedo hablarles en su idioma, ni puedo darles el trato así, en atención a su discapacidad, no puedo. Pero ¿qué sí podría yo hacer? ¿Cuál sería mi postura y mi relación diferente con estos dos niños al resto de los demás? Es que yo no creo que, más bien esto, a lo mejor está mal planteada la fracción. Yo por eso decía, lo que intenta, o al menos eso siento yo, lo que intenta esta fracción es más bien que tú no intentes modificar en el cuestión de las etnias, que no intentes modificar o arrancar una cultura o una tradición que ellos traen previamente, sino que te manejes en todo momento con respeto a esa cultura. Que no hagamos uso precisamente de la teoría integracionista, sí. O sea, de asimilaciones. Exacto, eso. Con respeto y tolerancia, okay. O sea, el trato que le tiene que dar tiene que ser especial. Sí, tengo que ser respetuoso y tolerante. Sí, y en el caso de la discapacidad, creo que también es para que no discriminen a este tipo de niños en los grupos, me imagino, ¿no? O en las mismas escuelas. Por un lado es para que no los discriminen, por otro lado es para que tengan un espacio, y derivado de eso, en el otro artículo fue donde se puso precisamente que los servicios no comprenderían las terapias de rehabilitación, ¿no? o habilitación, o todo lo que implica. Sino simplemente una guarda y cuidado, pero si yo creo que en el caso de las personas con discapacidad severa, puede ser de aprendizaje o motriz, bueno, no sé cómo se clasifique desde la perspectiva médica, tienen derecho a ser cuidados y a ser atendidos, definitivamente, como cualquier otro niño, cualquier otra niña. Pero sí lo que implica ya las terapias rehabilitatorias. Bueno, en función del modelo de atención que se haya adoptado en cada institución, en cada centro, si lo contempla, excelente, bien por ellos. Pero si no está contemplado, bueno, papá, mamá, está encargado de la responsabilidad de los cuidados de crianza, pues tendrá que buscar de manera alterna donde sea atendido por esa discapacidad. Es que es muy diferente un centro de cuidado a un centro de rehabilitación. Así es. Son dos cosas completamente diferentes. Sí, claro. Y ahí no va lo del centro de rehabilitación. No, por eso ¿Cómo le vamos a dar una rehabilitación en un centro donde apenas hay banquitas? Sí, ubiquémonos con las mamás cuidadoras, precisamente, que es el modelo o esquema de hacer eso,
¿cuándo van a recibir rehabilitación? Voy a quitar lo que habíamos adicionado con rojo. Ok, y esto lo voy a regresar a como estaba. Y hacemos la nota en general de toda la fracción. De la fracción, me parece bien. Vamos buscando la manera de... Es ahí se lo ponemos exactamente. Ahí sería con azul. No. No, sí, perdón. ¿La letra? Sí, la letra es un color azul, oscuro, azul marino, algo así. De aquí no se distingue bien. La que sea, no importa, el caballo lo ajusto. Entonces, revisar, redacción de esta fracción con el fin de reformularla para evitar que obligue. No, para evitar que pueda ser interpretada en el sentido de que todo centro de atención se encuentra obligado A conocer, a contar con personal especializado en etnias y discapacidad. Ya con eso se acaba. Así es, sí, es una buena referencia para derechos indígenas y de personas con discapacidad, porque no se trata de eso. Pues digo, salvo que el modelo de atención así lo prevea, ¿no? Pero bueno. Sí, pero estas son las generales, Sí, así no es. puedes obligar. Sí, y aquí estamos hablando de actividades muy precisas, que si se fijan van en función de los derechos, no son amarrados. Es como que para, oye, centro, oye, prestador de servicio no te olvide que sí es tu obligación. Esto y eso. Entonces, a lo mejor tiene razón, no estoy en la inquietud para replantear esta cuestión. Bueno, entonces vamos a Y vamos a revisar precisamente al día que se pudo retirar usted el artículo que habíamos modificado en función de su comentario con lo de la discapacidad. Pues de hecho es este, creo. Sí, ¿no? Los centros de atención y los prestadores de servicios en el estado de Chihuahua estarán obligados a recibir en igualdad de condiciones a niñas y niños con discapacidad, y luego le agregamos ese día, sin que ello implique proporcionar la terapia de rehabilitación conducente, salvo que el modelo de atención adoptado lo prevea, o que el servicio derive de un derecho laboral a cargo del gobierno estatal o de los municipios con sus trabajadores en materia de seguridad social. Independientemente del tipo, modalidad y modelo de atención adoptado, deberán contar con la infraestructura que permita la accesibilidad de niñas y niños con discapacidad, ajustándose en toda la legislación específica de la materia. Sí, o sea que deben tener espacios en donde puedan los niños ingresar para estar en el cuidado, pero no espacios donde los tengan que rehabilitar, ni mucho menos aparatos que vayan en función a una terapia. Pero ahí dice... Fíjese cuál es la... Salvo que derive, lo que pasa es que son dos hipótesis diversas. Sí. Por un lado tenemos a los particulares, vamos a hablar de particulares, de población en general, y por otro lado, que sepan, pero en esa población en general, en donde sus relaciones laborales se rige por la legislación federal, es competencial. Sí, pero también las prestaciones que derivan, derechos y prestaciones que derivan del artículo 123 constitucional, el Federal del Trabajo, es materia federal. En ese sentido, nosotros no tenemos la... Pero sí, está bien, pero... Sí, no, en el otro sí. Nada más aquí. Esto que dice salvo que el modelo de atención Adoptado lo prevea, ¿a qué se refiere? Porque aquí hay dos ideas. Primero, los centros de atención y prestadores de servicios del estado de Chihuahua están obligados a recibir en igual de condiciones a niños con discapacidad. ¿Sí? Sí. Sin que es una idea. Sí. Sin que ello implique proporcionar la terapia de rehabilitación conducente. Esta es otra idea. Así es. Porque esto de salvo se refiere a lo de discapacidad o a la rehabilitación.
No, a la rehabilitación. O sea, sí. Dice, si tú recibes niños y niñas con discapacidad, no estás obligado a proporcionarle la terapia de rehabilitación según la discapacidad que presente. Sí. A menos de que tu modelo previamente te constituiste como un centro que iba a brindar ese servicio de terapia, entonces ahí sí. O solo Ahora, que seas gobierno estatal y que sea un derecho laboral que tu empleado recibe o el hijo de tu empleado recibe. Ahora surge una pregunta. ¿Hay centros de atención que deriven de un derecho laboral que rehabiliten? No tengo idea. Pero de todas maneras habría que contemplarlo. Sí, por ejemplo. En Ciudad Juárez, IMSS. Hay una clínica, o sea, hay un centro, no me acuerdo cómo lo denominan, en Ciudad Juárez, que es para hijos de trabajadores, población abierta, en donde dan rehabilitación. Pero es el único, en Juárez. Y esa es parte de lo que se señala. Dicen, oye, espérame, y que está en el debate nacional. Si tienes obligación de atender conforme a esto, ¿por qué me estás instalando tú un centro de esa naturaleza solamente en Ciudad Juárez? Si yo vivo en Chihuahua. Y puede ser que en el ISSSTE también. Puede ser, del ISSSTE desconozco, pero puede ser la misma hipótesis. Entonces, son de las cosas interesantes que dice uno, ay, caray. Entonces hay que contemplarlo. O sea. Sí, está bien. Sí, porque yo pensé que no hubiera, me estaba pensando en un centro de atención que tuviera un área de rehabilitación y dije, pues, ¿cuál? ¿Dónde? Que a lo Pero mejor ya con me el dijeron que en el tiempo IMSS. también, ya con esto, un particular que quiera hacerlo se puede aventar, con la debida certificación de las autoridades sanitarias o médicas, que en otra legislación se contemple. De hecho, a través de servicios subrogados del IMSS pudiera darse. Un grupo de personas se constituyen en la empresa o asociación civil o en la figura jurídica que deseen, cumplen con todo, con todo lo de la ley, cumplen con todos los requisitos de los acuerdos administrativos del IMSS, que son muchísimos. Y una vez que lo tengan, empiezan a dar el servicio. O sea, dar oportunidad, al final de cuentas. Sí. Está bien. Fíjese que, déjenme voy a hacer un comentario, inclusive en la primera, ya el último, cuando se terminó la redacción esa, lo veía y lo releía y me cuestionaba todavía, ¿será discriminatorio o no podrá dar lugar a las interpretaciones por el hecho de establecer precisamente que tratamos de derechos laborales derivados o a cargo del gobierno estatal o municipal se prevean? Y en base a esto, la misma cuestión que le surgió a usted y cuando me di cuenta que existían este tipo de centros, dije, no, pues está bien. En función de la competencia que tenemos, si quieren que se modifique en el IMSS, pues tendría que ser a nivel nacional, el Congreso de la Unión. Nosotros no podríamos entrar ahí y decir, se modifica. Pero en el ámbito aquí, tratamos del estado y de los municipios, sí lo podemos hacer. Entonces, si existe la situación jurídica, hay que regularla. Así es. Entonces, aunque sea uno nada más, pues ya está aquí. Y esto abre la puerta para que con posterioridad los que se vayan acoplando a ese modelo pues tengan que cumplir con esta disposición. Nada más. Sí. Sí, Entonces, sí, ¿qué quedó? ¿Lo puedes leer otra vez? Sí, claro que sí. Los centros de atención y los prestadores de servicios en el estado de Chihuahua estarán obligados a recibir en igualdad de condiciones a niñas y niños con discapacidad, sin que ello implique proporcionar la terapia de rehabilitación conducente, salvo que el modelo de atención adoptado lo prevea o que el servicio derive de un derecho laboral a cargo del gobierno estatal o de los municipios, con sus trabajadores en materia de seguridad social. De la rehabilitación. Porque ya está aceptado, ya está establecido que se aceptan a todos los discapacitados. La regla general es que se acepta a todas las personas con discapacidad, sin que estén obligados. Así es. Y luego, independientemente del tipo, modalidad y modelo de atención adoptado, deberán contar con la infraestructura que permita la accesibilidad de niñas y niños con discapacidad, ajustándose en todo a la legislación específica de la materia.
Lo que pasa es que, compromiso grande. fíjese que no, lo que pasa es que no está comunicado. En términos generales, en términos amplios, la Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad, digo, sí trae muchas cosas, pero La estamos analizando. usted me dirá, trae los ajustes razonables y son adecuaciones a la infraestructura, siempre que lo que implique no se convierta en una carga desproporcionada para la persona que lo tiene que hacer. Si estamos hablando de rampas de acceso, yo creo que no es significativo. ¿Cuánto le cuesta tener una rampa? 2,000, 3,000 pesos. No creo, pero bueno. Muros, ajuste de muros para que las sillas de ruedas puedan pasar. ¿Cuánto le costaría a una institución de esta naturaleza ampliar 10 centímetros o 15 una puerta que pueda pasar las señales? Eso sería un ajuste razonable, creo que es proporcionado. Y eso está vinculado a la accesibilidad. Accesibilidad para la movilidad adecuada. Luego tenemos otro concepto que es el diseño universal. Diseño universal y que todo pueda ser utilizado por todos. Hablando de las personas de estatura pequeña, digo, llega el varón a tratar de utilizar un mingitorio que está ubicado a la altura de estos otros, pues, que habitualmente se ponen a, no sé, son 70 centímetros, algo así, 80. Pues nunca va a ser posible. Veamos, por ejemplo, la diferencia que existe en Cinépolis, que es donde me ha tocado verlos, cuando uno va al cine, con los niños, oye, compadre, vaya, no voy con ellos. Tienen mingitorios ubicados, sí, chiquitos. En muchas partes. Eso es un ajuste razonable, eso es un diseño universal. La altura de los tomacorrientes. Hay quienes, pues acá arriba, donde sí, que pasamos, sí, nomás que hay personas que están estirando el brazo, no nos alcanzaría. Entonces, hay que ponerlos a cierta distancia que permita que cualquier persona pueda hacer. A eso se refiere, son conceptos generales. Hay otros muy específicos que se tendrían que analizar, pero bueno, pues sí. Me acuerdo de un chiste hace muchos años. Llega un enanito a una tortería ahí en la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México lo vi cuando yo vivía allá hace 30 años, no sé cuántos. Y llega una tortería y pues estaba llena la tortería, ¿verdad? Una de jamón, una de pierna de puerco, una de esto y lo otro. Y el chaparrito llegó y apenas se agarró de dijo, una de jamón, dice. Y llegaban y pasaban y despachaban y no despachaban al chaparrito y la otra vez se jalaba y apenas, una de jamón. Entonces como a la tercera cuarta vez le dice uno que estaba ahí, me dijo, se le están haciendo de pedo, compa. Dijo, no, de jamón. Y de ahí hay un dicho, que dice, se le están haciendo de jamón. ¿Sí? ¿Sí? Hay un dicho. De hecho, sí, es cierto. Muy bien. Bueno, ok. Entonces, ya quedó. Sí, nos llevamos, sí le pusimos la idea ahí en el otro, ¿verdad? Sí, Okay. sí, con azul aquí le puse. Revisar redacción. Sí, ya lo habíamos ubicado. Sí, ya me acordé. Con el fin de reformularla para evitar que se interprete en el sentido de que todo centro se encuentra obligado a contar con personal especializado. Ok, estamos en el archivo que dice barrido, ¿verdad? Sí, señor. Ok, gracias. ¿Cómo se llama esta mesa? Es, Iniciativa de ley de... sí. Centros. Para el análisis de la iniciativa de ley de centros de educación inicial. Ese es el nombre de cómo se presentó la iniciativa. Ok. Nombre original. Es el nombre original y pues, no sabemos si vaya a quedar con ese nombre o no. ¿Me regalan por favor sus nombres? Claro que sí, Abelardo Vanegas. Ajá. ¿Y funges como? Soy secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Social y me encomendaron coordinar los trabajos de esta mesa. Ok. ¿El tuyo? Lizeth Porras. ¿Y
Es de la Coordinación de Asesores del PRI. Ok. Y Fernando Tiscareño, de la Secretaría de Desarrollo Social. ok. Gracias. Por nada. Entonces, No llegaron diputados, ¿no? no. O sea, pero ya terminaron, ¿no? No, vamos a continuar un ratito más todavía. Ah, bueno. Hasta las 12. Ok, bueno. Sí. Ok. Hace 20 minutitos más. Entonces sigo. Perfecto. Bueno, Bueno, seguiríamos. seguimos. Perdón. Los usuarios de los servicios de cuidados infantiles tienen las siguientes obligaciones. Fracción primera, estar al pendiente del desarrollo de sus hijas e hijos, así como atender las políticas internas del centro de atención o prestador de servicios correspondiente. Perdón, licenciado, ¿recuerda usted que había una persona en un artículo que decía, bueno, ¿qué obligaciones tienen los papás? Se hace la guardia y custodia. De aquella interrogante surge esto, las obligaciones de los encargados del cuidado y de la crianza, ¿no? Son generales, pero a la vez muy encaminadas exclusivamente a los derechos que atañen a la niña y a los niños en función de la prestación de servicios de cuidado infantil. Fracción segunda, comunicar al personal la información médica, biológica, psicológica, social o cualquier otra necesaria o relevante para la adecuada atención de la niña o niño, incluida la que les sea solicitada para tales efectos. Obviamente. Fracción tercera, atender las indicaciones de tipo médico preventivo que se le formulen por el personal autorizado del centro de atención. Fracción cuarta, acudir al centro de atención cuando se requiera su presencia. Fracción quinta, participar de manera activa en los programas y actividades implementados por el centro de atención como apoyo al proceso de desarrollo biopsicosocial y de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Esto es muy importante porque la mayoría de los papás de esta época, pero los que son muy jóvenes, creen que el aspecto formativo y educativo solamente atañe a los maestros en las escuelas o en las guarderías. Bueno, no, ahí todo el mundo llevamos responsabilidad porque todo eso empieza en la casa y en las instituciones es un apoyo, un refuerzo, entonces hay que lograr esa fusión entre ambas instancias para poder lograr buenos resultados, ¿no? Bien. Fracción sexta, informar al personal los cambios en los datos de localización y cualquier otro relacionado con las personas autorizadas para recoger a la niña o niño. Séptima, presentar a la niña o niño con sus artículos de uso personal en la cantidad y con las características que se les señalen. Fracción octava, recoger a la niña o niño sin encontrarse bajo los efectos de sustancias que alteren su estado de conciencia o reflejos motrices, salvo prescripción médica. Términos muy generales. Ahí está. Cuando se habla de muchos derechos y de ninguna obligación, las cosas no funcionan. Y luego aquí vamos a empezar, aquí nos quedamos la pasada, ¿no? En caso de incumplimiento de las obligaciones de los usuarios, los centros de atención y prestadores de servicios podrán tomar las medidas administrativas que establezca su reglamento interno. O sea, si yo te convoco para que asistas a algún festival, no hablemos de festividades ahí, que sí les peguen el aspecto emocional a los niños, cuando no los papás, los veo uno y están hechos garra, de César. Pero en muchas instituciones, con los artículos grandecitos, se generan lo que ellos manejan como ferias o el emprendedor o otras de carácter cultural, en donde obviamente piden a los papás asistencia, piden que se inviten a los tíos, a los abuelos, a los primos, y muchos papás no puedo, estoy trabajando, las actividades no me lo permiten, y al final de cuentas dejan solo al niño. Entonces yo creo que no. Si alguna situación de esa naturaleza se da de manera reiterada, en la institución, el centro de atención, el prestador de servicios, válidamente en su reglamento interno puede establecer
y ese reglamento que además tendrá que ser sancionado, ¿no?, por la autoridad, puede establecer, no sé, alguna sanción, como el no admitir al niño en los... De acuerdo a su reglamento interno. Así es. O sea, es una atribución, es algo que tienen que ver ellos ya, al final de cuentas. No podemos ponerlo aquí establecer desde la ley cuál pudiera ser la posible sanción, porque no es la función tampoco, no en ese sentido. Aquí es de fomento a la participación y actividades que coadyuven a lograr el desarrollo integral de los niños, ¿no? A ver, tengo una duda. Estas fracciones... Estas dos fracciones que están aquí derivan ambas del... ¿Dónde le puse? 11. Del artículo 19. Era el artículo 19, el original de la iniciativa. Y ahí lo que nos llamaba la atención era lo del personal capacitado y certificado. Se hablaba de educación inicial. En cuanto a esa parte, ya quedó solventado, porque se contempló en los artículos que nosotros identificamos actualmente en este documento de trabajo, con el número 11, párrafo segundo y tercero, y artículo 16, párrafo primero, fracción segunda. Ya abordamos, pues. Ya establecimos que los servicios se deben de prestar por personal capacitado, apto y suficiente. Estamos hablando también de que van a recibir capacitación, más que eso lo traemos más adelante. Entonces, si se fijan... ¿Eso es útil o no es útil? No, esto ya no. Porque Esas ya dos fracciones ya no. las dejé únicamente como referencia, porque fueron inquietudes que surgieron aquí, y las traigo nada más como eso, como mera referencia. Pero el personal sí se va a capacitar y se va a capacitar. A ver, si quieren, para que nos quede más claro, leo el 11. El 11. Y el 16 para... Y luego el 19, ¿verdad? Que es donde debe estar ahí, ¿o qué? No, el 19 era de la propuesta original. El 19 de la propuesta y está relacionado con el 11 y 16. De este. Así es. Que ya no sé cuál es. Aquí está. ¿Este? Sí, ese es uno. Los centros de atención, al igual que los prestadores de servicios en materia de cuidados infantiles, que conforme al modelo adoptado impartan educación inicial escolarizada en cualquiera de sus niveles, o bien educación preescolar, además de cumplir con el presente ordenamiento, estarán sujetos a las disposiciones legales y administrativas en materia educativa. Cuando carezcan de los servicios educativos escolarizados, a que se refiere el párrafo anterior, pero acepten niñas y niños desde los 45 días de su nacimiento y hasta los 4 años de edad no cumplidos, a fin de garantizar el derecho que poseen a la educación, deberán contar con capacitación, aquí está, y conocimientos en buenas prácticas de crianza, alimentación, actividades educativas y recreativas, que promuevan los conocimientos, aptitudes y desarrollo de las esferas cognitiva, afectiva y psicomotora, como apoyo al proceso de desarrollo biopsicosocial y de aprendizaje de las personas en edad temprana. Si ustedes se fijan, en la primera parte estamos hablando de profesionistas, licenciados, maestros con licenciatura en educación, en las especialidades, maestría, doctorado. En el segundo estamos hablando de población abierta, que no sabemos, bueno, estamos visualizando más cuidadoras, ¿no?, los esquemas, y de las que no sabemos o desconocemos si van a ser profesionistas o no, pero más allá de eso, lo que sí nos interesa es que tengan capacitación en estos rubros. Pero, ¿el 11 a qué se refiere? El 11 se refiere, desde aquí se está haciendo la distinción de los modelos de educación inicial. El primero corresponde al sistema escolarizado. El segundo es el modelo no escolarizado que implementó CONAFE, el segundo párrafo. Muy similar al que se implementó en CONAFE desde hace muchos años y que se ha venido actualizando. De hecho, tienen documentos muy interesantes, los estaba leyendo. Y la última gran modificación que hicieron fue a partir del 2011, cuando se reformó la Constitución, para incorporar al derecho interno los derechos del Sistema Internacional de Derechos Humanos. Eso los obligó a modificar algunas cosas y ahí me quedé, en esa parte, ¿no? He estado leyendo, está bien padre.
Entonces, si bien en principio lo que hace es hacer la distinción, ya nos metemos quiénes van a ser los operadores en el caso del modelo no escolarizado, y tienen que estar capacitados y tener conocimientos, y aquí se les pone. Ahora, en el párrafo tercero le podría dar lectura si fuera trampa. Y en el primer párrafo se entiende pues que son profesionales que ya no requieren de la capacitación. Sí, no, porque ya tienen el estudio previo. No, y hay otra cosa, si requieren la capacitación con base en el INE, en el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación. O sea, están obligados todos. Si se fija, todo el mundo estamos encaminados hacia eso, ¿no? Capacitaciones constantes, evaluaciones constantes, actualizaciones. Entonces, ellos no son la excepción, pero no tuvimos que hacer énfasis porque se rigen además por otras disposiciones como estas que acabo de referir, INE. Bien, entonces párrafo tercero. Los rubros básicos en que los empleados deberán recibir instrucción serán derechos humanos con enfoque para la niñez, así como aspectos asociados a la salud, cuidado e higiene personal, desarrollo cognitivo, social, físico, afectivo y emocional para la primera infancia, atendiendo a las funciones y actividades que desempeñan. Eso lo pusimos porque en la palabra empleados cabía una multiplicidad de personas, ¿no? El conserje. Entonces, atendiendo a las funciones y actividades que desempeñen, obviamente no le vas a dar la misma capacitación a la señora que nada más te ayuda a hacer el aseo, pues ella con que sepa a lo mejor mínimas de protección civil, ¿no? Para en caso de, pero no tiene que saber estimulación temprana porque no va a tener contacto directo con los... Así es. Con los niños. Así es. Entonces, si se fijan, pues esa parte ya está contemplada. Y también en el 16, fracción, no recuerdo qué, ¿verdad? No, ese es el 16.1, el otro era 16. Lo que pasa es que ya no están en orden. Ahora sí, hemos ido tratando de acomodar más o menos con la estructura que traemos. Después. Los servicios en materia de cuidados infantiles deberán otorgarse con calidad, calidez, seguridad y protección, en condiciones de igualdad, sin discriminación de ningún tipo y con pleno respeto de los derechos humanos, conforme a lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instrumentos internacionales y demás legislación aplicable, a fin de garantizar el principio de interés superior de la niñez. Si usted se fija, estamos hablando de otorgar servicios de calidad o con calidad. Y para eso, pues, eso conlleva muchas cosas. Entre ellos, precisamente, el personal suficiente y apto. Entonces, lo estamos amarrando ahí. Vamos bien, creo. Ya cuando terminemos, tendremos que revisar a ver si traemos congruencia o traemos antinomia, ¿no? Bueno, entonces esa fracción primera ya la puedo eliminar porque ya checamos que sí está contemplada en el 11 sobre todo, ¿no? En el 16 de manera general, ¿sí? Y en el 11 de manera específica, que es cuando hace la división de seas escolarizado o no, te tienes que capacitar en esto o en lo otro. ¿Estamos de acuerdo, ¿verdad? Nada más le pediría, en lugar de ponerle el list, sí, nada más táchela, porque tengo que actualizar el otro archivo para que lleven la misma información, porque si no, bueno, el otro es más amplio porque ya está, es así así es. Al cabo que ya en el azul dice que ya está contemplado. Déjenme les comento, esto de el estado físico y mental, o sea, de los exámenes que se proponía que se practicaran a los empleados, lo que está con amarillo, si no me falla la memoria, por ahí traigo una propuestita, unos artículos más adelante, es un bloque que está con amarillo. Si quieren, ahorita además vamos buscándolo de una vez. Sí. Está más adelante, Dígame una palabra, dígame. Examen. Examen, es que no me acuerdo cómo le puse, porque estuve redactando, fueron muchas cosas. De hecho, eso es un paquete, una propuesta que traigo completa. Está más adelantito, no creo que Ok. Está en amarillo, ¿verdad? Sí, está sombreado con amarillo todo. Está en ese capítulo, al finalizar lo que fue donde nos quedamos. Ahí dice propuestos para analizar y en su caso incorporar.
a partir del análisis de la mesa técnica. A ver, los horarios en que se proporcionarán los servicios quedarán bajo la determinación de los centros de atención y podrán ser diurnos, nocturnos o mixtos, favoreciendo un horario flexible para quienes trabajan o estudian. El usuario deberá respetar el horario que maneja el centro de atención. Bueno, si se fijan, ustedes recordarán que en algunos debates que se han dado aquí en diferentes legislaturas, se proponía la apertura o regular los guarderías nocturnas. Bueno, en aquel tiempo se le denominó como guarderías nocturnas, pensando en los hijos de papá y mamá que laboraran en Maquila o en alguna otra empresa, y que bueno, pues al final de cuentas andaban batallando y para que los niños no estuvieran encerrados solos. El caso es que el esquema allá se quería regular así pormenorizado. No fue posible por algunas circunstancias. Sin embargo, aquí con esto estamos abriendo la posibilidad para que las personas visibilicen que sí es posible hacerlo. Yo como prestador de servicios puedo prestar los servicios de cuidados infantiles turnos. Para las mamás enfermeras. Exactamente, son médicos, enfermeras. Así tiene el IMSS, ¿no? Fíjese que no sé, la verdad. Sí, porque yo he visto, porque vivía yo cerca de una guardería, en donde ya muy noche iban por los niños, tarde, noche. Sí, entonces aquí la propuesta va en el sentido de que si se visibilice la posibilidad de que es factible hacerlo. Claro, si se cumple con todos los requisitos. Lo mismo puede ser el diurno, el turno, el mixto. Sí, sobre todo las maquiladoras, Exactamente. que tienen 3 turnos. Sí. O sea, sí es posible. Con eso daríamos la pauta para que, ok, ¿quieres hacerlo eso? Me parece perfecto, pero más que te ajustas a todo lo que traemos aquí. Para garantizar no solamente la seguridad e integridad física y psicológica de ellos, sino para dar cabida al cumplimiento de los demás derechos de la infancia. No sé qué les parece. O a lo mejor y no es interesante, pues lo eliminamos. O sea, No, a mí sí. De hecho, no sé si se pueda agregar en donde las obligaciones de los usuarios, porque aquí incluye algo que me parece importante, que es el respeto a los horarios del centro de atención. sí. Solo, a ver, vamos a terminar de leerlo. Solo en casos excepcionales se concederá un tiempo extraordinario que en ningún caso excederá de 90 minutos para efecto de que los usuarios puedan recoger al menor, acreditando la causa del retraso ante el personal autorizado del centro de atención. ¿No lo podremos incluir ahí en las obligaciones de los usuarios? De hecho, si se regresa, hay una fracción Que ya habla de eso. exactamente, pero dice que deberán ajustarse a los horarios. Y aquí esta parte es porque, bueno, nadie estamos exentos de una ponchadura, un accidente automovilístico, que al final de cuentas retrasa. Y bueno, son situaciones de carácter extraordinario que a veces salen de nuestras manos, que sucedan o no. Dijimos, bueno, vamos señalando esa posibilidad, vamos señalando esa excepción. A lo mejor también y pudiera ser intrascendente, ¿no? Y se deja que se maneje de manera interna en cada centro de atención. Pero bueno, la propuesta ahí está también. Pues a mí se me hace que sí. Sí. ¿Quiere que nos regresemos a ver la fracción aquella de...? A ver. Obligaciones, está dentro de obligaciones. No, ¿verdad? Ahí no es. No es... más adelante. Obligaciones de los usuarios. Es previo a eso. Es que ¿qué le puso? ¿Horario? Ajá. No, póngale obligaciones. Lo que pasa es que es
cierto, como hubo que mover algunos apartados. Ahorita todavía ando confundido en la estructura. A ver, comunicar, atender, acudir al centro, participar, informar, recoger a la niña o niño sin encontrarse. No, pues sí, ¿Quiere entonces, estar? en una de esas tiene que estar, y si no, a lo mejor me confundí y pensé en hacerlo y nada quedó allá, ¿verdad? No, yo siento que también lo leí. Sí, ¿verdad? En alguna... Informar personal. Y si no, pues aquí es, yo creo que el lugar en donde debemos incluirlo. Incluso con esa salvedad, podemos poner una fracción en donde, bueno, pero es que no sé, porque por ejemplo, donde se establece la modalidad de horarios, de que pueden ser diurno, nocturno o mixto, eso no iría en las obligaciones de los usuarios. No. Iría más bien en las generales, ¿no? Pero sí, yo también lo leí, eso de Sí, yo horario. sé que sí. Nada más aquí hablan de obligaciones de los usuarios, ¿verdad? Sí, exclusivamente. No hay otras que estas quieran porque no hemos establecido. O sea, que decía Tascareño acertadamente dijo, oigan, ¿qué pasa con la contrapartida de los derechos, no? No, pues quién sabe dónde está el link, pero ahí es donde debe ir. La parte de respeto del horario. Del horario, sí. Y ya lo otro lo podemos acomodar en las generales, donde habla del diurno, nocturno y mixto. Así es. ¿Quiere que lo redactemos aquí de una vez? ¿Me lo traigo de allá? Tráelo, cópielo, córtelo de allá y se incorpora aquí en la... Pero bueno, lléveselo así. Sí, me voy a llevar todo y luego pero- ya el otro pedazo lo volvemos a... Entonces nada más cópielo, no lo corte. Ándale, y ahí mero. Caray. Ay, ¿qué pasó? No se preocupe, lo que pasa es que lo tomó por separado. No, está bien, ahorita lo ajustamos. ¿Sí? Sí. Es que Sí, ya. el primer párrafo lo tomó como una fracción y el segundo párrafo como otra y quedó otra intermedia. No se preocupe, pues está en el automático. Eso lo ajustamos ahí sin mayor problema. Bueno, sí. Entonces, los horarios... Esto es lo que nos vamos a llevar todavía más arriba. Aquí nada más quedaría la parte de... Tendríamos que volver a redactar ese segundo párrafo para hacerlo en sentido positivo. Y es, O igual, ¿no? Respetar el horario André, que maneja el centro de atención. Y aquí no tengo que poner otro párrafo, si ya nada más va a ser uno. respetar el horario que... Así es. Salvo casos excepcionales. Tal y como lo puso acá. Sí, puede ser así. Y aquí es en los que se conceda. Eso implica que tiene que haber una comunicación previa entre papá, mamá, abuelita, a cargo del niño y el centro o la institución. ¿Saben qué? Tuve un imprevisto de esta naturaleza. Aguántame 15 minutos, 20, media hora. Y eso le cuente. Sí, fíjese que desafortunadamente sí. Bueno, aquí yo pienso que voy a recortar lo que ya Lo que ya no corresponde, ok. que es hasta ahí. Y pienso que sería bueno ubicar de una vez esta. Dice los horarios en que se proporcionarán. Vámonos a las generales. Que al cabo ya quedó como usted lo propuso, no lo corté. Quedó igual, ¿no? Ok. Sí, ok. Estaríamos hablando, ¿se refiere usted a las disposiciones generales?
Sí, ¿no? No, más bien aquí ya estamos dentro de los derechos y servicios. Ok, entonces. O sea, derechos de los usuarios y servicios que se prestan en los centros de atención. Entonces aquí, derechos y servicios en materia de cuidados infantiles. Ujú. Los servicios y luego aquí viene todo lo de... Bueno, ahí es donde se refiere a los que dependen del gobierno. Ujú. Y luego sigue lo de inicial escolarizada y cuando no es escolarizada. Ajá. Los prestadores de servicios y los centros de atención. Ajá. Sigue con lo de escolarizada. Y luego los derechos. Bueno, permítame. Sí. Bueno. ¿Qué pasó, Mesías? ¿Cómo es la reunión de la mesa técnica? ¿Qué pasó? No, ayer, sí, no, ayer, marqué copia ustedes para comunicación, contacto, ningún problema. Pues de hecho, siempre acabamos a las 12. ¿No? Sí, ¿verdad? Ya son las 12. Sí, Bueno, voy a guardar entonces así mire, y si después quiere, vemos dónde lo ubicamos. ¿se quedó ahí separado o Sí. fracción? Sí, se quedó separado y subrayado. Ok, nada más me podría mostrar cómo quedó, para poder identificarlo ahorita, ¿no? Sí. Para Miren, quedó ahí. La fracción 9, la de respetar el horario que maneja, sería la segunda parte de lo que usted propuso. Esa ya la ubicamos. Ok, Pero sale sobrando esto que está con amarillo, que es la Ok. primera parte donde se habla de los horarios. habría que buscarla precisamente. Ok, me parece bien. Y lo que usted propuso se quedó intacto en donde lo tenía, aquí. Yo no lo corté, solo lo copié. Ahí está. Ok, Así es como lo propuso usted originalmente, Muy arriba bien. está partido. ok. Pues ayer retomaríamos en la siguiente reunión. El lunes. El lunes, así es. Bueno, déjenme. ¿Desea guardar los cambios? Ah, Pero este no es el barrido. ¿qué? El barrido ya le guardé los cambios. y a este no le movimos nada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me pregunta que si desea guardar los cambios? Pues le pongo que no, ¿no? Póngale que no, porque lo que pasa es que, ¿sabe qué? Empezamos a la parte lo de cultural. identidad Sí, cultural, sí, sí. pero eso no se movió. Bien. ¿Estaba funcionando ese?